Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el cuarto encuentro del ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial y educación. Estas instancias tienen como cometido proveer insumos para promover una discusión a nivel de la enseñanza pública sobre qué cuestiones se deben incorporar en los fundamentos o en la metodología para preparar a los estudiantes para la realidad de los próximos años en este sentido. El ciclo es promovido por la Administración Nacional de Educación Pública junto al Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, CICAO. Agradecemos la presencia de quienes nos siguen en directo a través de nuestro canal de YouTube y del consejero del CODICEN, Julián Mazzoni, que nos acompaña en la sala. Para quienes nos siguen por YouTube, les contamos que pueden escribir sus preguntas para los expositores en el sector de comentarios. En la mesa principal ya nos acompaña el doctor Federico Lecumberri y en unos minutos se unirá a la exposición Mayne Fariello, quienes abordarán las aplicaciones de la inteligencia artificial, los problemas generales de clasificación y regresión, procesamiento de imágenes y de lenguaje natural, impacto tecnológico y educativo actual y futuro. Federico Lecumberri es ingeniero electricista, magíster y doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República. Actualmente es profesor agregado grado 4, con dedicación total en procesamiento de señales y aprendizaje automático en el Departamento de Procesamiento de Señales del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. También es investigador asociado de la Unidad de Bioimagen Avanzada del Instituto Pasteur de Montevideo. Mayne Inés Fariello es licenciada en Matemática por la Universidad de la República y doctora en Ecología, Biodiversidad y Evolución de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia. Actualmente es profesora adjunta grado 3 con dedicación total del Instituto de Matemática y Estadística, doctor Rafael Laguardia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Bueno, le damos la bienvenida a Federico y lo dejamos para que inicie su exposición. Muchas gracias a todas y a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Gracias por estar en esta cuarta entrega del ciclo de charlas sobre inteligencia artificial y educación y como decíamos al principio, hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. Nos armamos una agenda que tiene más o menos estos puntos en el camino. Vamos a empezar tratando de discriminar o de definir cuáles son los problemas generales en los que se utiliza la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Y durante la presentación vamos a ir viendo los distintos modelos que existen hoy en día, los que son más exitosos, digamos, los que tienen resultados más cercanos al estado del arte, como le llamamos nosotros, sobre todo en el área de procesamiento de imágenes. Ahí vamos a basarnos en ejemplos porque visualmente son interesantes de ver y se ve fácilmente esa creación o ese agregado que hace la inteligencia artificial. Vamos a pasar por el área de procesamiento de lenguaje natural. Les recordamos que la siguiente charla es específicamente sobre procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial y con el área de ChatGPT en particular. Y al final vamos a reflexionar un poco sobre el impacto que tienen estas herramientas en la educación actual y en el futuro. Entonces, como les dije, esencialmente aquí hay una presentación de 4 grandes problemas que enfrenta o que ataca la inteligencia artificial. Tenemos arriba a la izquierda un problema de clasificación, generalmente supervisado, donde tenemos un dato y nos dicen además ese dato a qué pertenece. Por ejemplo, una imagen de un perro y nos dicen ahí hay un perro. Una imagen de un gato y ahí nos dicen ahí hay un gato. Ese es un tipo de problema. Otro tipo de problema es el de detección de anomalías. Lo tenemos a la izquierda abajo. Por ejemplo, identificar si una transacción de una tarjeta de crédito fue fraudulenta o no. ¿Okay? Tratamos de detectar qué es lo anómalo, lo poco usual dentro de un sistema. Arriba a la derecha tenemos el problema de agrupamiento. Este es un problema no supervisado, es decir, no tenemos etiquetas. Nos dan imágenes, pero no sabemos qué hay adentro de las imágenes. Lo que trata de buscar los métodos de inteligencia artificial es encontrar similitudes entre estos datos y decir, estas imágenes son parecidas entre ellas, estas son diferentes a estas otras, pero no sabemos qué es lo que hay adentro, porque no tenemos etiquetas. Este es uno de los problemas más usuales, también se conoce como un problema de agrupamiento o de clustering, que es una de las herramientas principales para el análisis de datos, encontrar similitudes y saber qué se parece entre ellos y qué se diferencia de otra cosa. Y por último, abajo a la derecha tenemos el problema de regresión,
que también es un problema supervisado, es decir, tenemos un dato y tenemos una etiqueta, pero es una etiqueta que no es perro o gato, sino es una etiqueta que tiene un número, un valor real, por ejemplo, la temperatura. Entonces nos dicen, en estas condiciones la temperatura es tal, en estas condiciones la temperatura es tal otra, entonces tenemos un valor continuo de esa etiqueta que nosotros tenemos. Entonces ajustamos una fórmula, una ecuación, una regresión, y podemos nosotros predecir un valor. Podemos predecir el valor de cuál va a ser la temperatura mañana, cuál va a ser la temperatura dentro de tal tiempo, el valor del dólar, cualquier elemento que nosotros tengamos una serie temporal, digamos, datos que cambian con el tiempo y que esos datos van variando de una forma como números reales, no como una etiqueta, entonces podemos meterlo dentro del problema de regresión. Para bajar un poquito más a tierra les muestro 4 problemas que fueron trabajados por docentes de Facultad de Ingeniería en cada una de estas áreas. En clasificación, arriba a la izquierda, tenemos el análisis de sentimientos en tweets. Nos dan un tweet y el sistema puede predecir cuál es el sentimiento que tiene ese tweet, si está contento, si está enojado, si es un tweet que provoca ira o que tiene una afiliación hacia ese tipo de usuario, digamos, ¿no? O sea, cómo el usuario que hace un tweet se siente el sentimiento que está atrás de ese tweet, ¿no? Entonces ahí lo podemos clasificar en distintas categorías. Arriba a la derecha tenemos agrupamientos, es un trabajo que hice ya hace algunos años, donde analizamos la forma en que se deforma una persona al caminar, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la silueta de esa persona al caminar y esa silueta se va deformando. Sabemos que es algo cíclico. Si vemos caminando a alguien de costado, esa persona vuelve al mismo punto originalmente. Y eso nos lo dicen los datos. Hay una forma circular donde va pasando por diferentes configuraciones de la silueta. Abajo a la izquierda tenemos otro problema que se está trabajando hace varios años en Facultad de Ingeniería, que es la detección de anomalías, y en particular la detección de anomalías para prevención de fraudes en energía eléctrica. Poder predecir si algún usuario, automáticamente, ¿no?, con un sistema, si algún usuario está haciendo algún tipo de fraude en el consumo eléctrico que está utilizando. Y por último, abajo a la derecha tenemos el problema de regresión, donde ahí lo que mostramos es un problema donde hicimos la estimación de parámetros de calidad de carne. ¿Okay? Esto se estima a partir de diferentes medidas que se toman de imágenes de la carne u otro tipo de datos, y ahí podemos predecir un valor, una regresión, un nivel de calidad, que es lo que se ajusta en una curva, que es lo que intentamos mostrar ahí. Pero bueno, como les dije, lo que queremos mostrar y hablar un poco sobre el tema de procesamiento de imágenes, y para eso vamos a basarnos en esta imagen que nos va a acompañar, que nos refleja, nos despierta sentimientos, ¿sí?, y que nos va a acompañar durante las diapositivas. Voy a empezar hablando de la idea de filtrado de imágenes, ¿sí? Por suerte, o digamos, tenemos aplicaciones que hoy en día agarramos una imagen, la queremos publicar o mostrar y hace algún tipo de filtrado. Es lo que nosotros conocemos como filtrar una imagen, mejorarla, hacer algo. Esto no es exactamente lo que hacemos en las redes que vamos a conversar inmediatamente, pero es la idea básica que hay detrás, es esencialmente la misma. Entonces, le preguntamos a Luis qué es filtrar, y Luis nos dice, filtrar es cambiar el color de un píxel, de una parte de la imagen, dado los colores de los píxeles cercanos. ¿Ok? Un poquito más. Ese cambio pertenece o se realiza en función de algo que se llama un filtro. ¿Sí? Vamos a tener algo que va a observar la imagen en una región y va a cambiar la imagen en ese sentido. ¿Sí? Esta idea de filtrado, de operación que estamos realizando, es la clave de lo que son las redes neuronales convolucionales. ¿Tá? Voy a entrar a hablar un poquito de qué son las redes convolucionales, porque fueron, digamos, una de las precursoras hace un poco más de 10 años del aprendizaje profundo, y fue lo que empezó a dar los primeros resultados del estado del arte y empezó a traer arriba de la mesa el tema de deep learning, y esto que llamamos inteligencia artificial empezó a tomar un poco más de nivel. Entonces, con esta misma idea, lo que nosotros tenemos es una imagen, tenemos un filtro, que es este objeto que lo que está haciendo es observando a la imagen en una región, y a partir de lo que sucede en esa región, localmente, va a dar un número, va a cambiar la imagen en un cierto valor. Entonces, con este filtro número 1 vamos a tener una imagen filtrada que le vamos a llamar salida 1. Con otro filtro 2 vamos a tener otra imagen que le vamos a llamar salida 2. Con otro filtro 3, otra imagen que le vamos a llamar salida 3. Estas redes neuronales convolucionales lo que van a aprender son los valores que tienen estos filtros. ¿Tá? Son números que van a ir a estos filtros que nos van a
permitir cumplir una tarea. Por ejemplo, la clasificación de la imagen, como decíamos hace un rato. ¿Qué es lo que hacemos luego en estas redes? Para ir rápidamente, luego que tenemos estos filtros que van a procesar la imagen, van a modificarla, como veíamos en unas diapositivas hace un rato, modificando los colores, la intensidad de la imagen, vamos a tener una etapa que lo que va a hacer es reducir la imagen, ¿sí? ¿Por qué reducimos la imagen? Porque trabajar a diferentes escalas con la imagen un poquito más chica, esto nos permite ver diferentes niveles de detalles. Y diferentes niveles de detalle nos permite entender entre comillas, entender qué es lo que está sucediendo en la escena. En la escena vemos que esencialmente hay una persona de frente que tiene un gesto en la cara y que tiene una camiseta de un color, y el fondo no lo tenemos muy claro. Eso nos da una idea de lo que está sucediendo, pero no todo lo podemos ver al mismo detalle, como que prestamos atención a distintos detalles, a distintas escalas de la imagen, para poder hacernos una idea de lo que está sucediendo en esa imagen. Esto mismo se trata de hacer en estas estructuras, en estas redes, para que estas redes convolucionales puedan hacer una clasificación de las imágenes. ¿Okay? Entonces, tenemos esta primera etapa de filtrado, de escalado, podemos repetir esto, y esto rápidamente va a llegar a lo que se conoce como una arquitectura profunda. Es decir, tenemos una cantidad de capas de estas estructuras de filtrado y escalado que tiene una profundidad o una cantidad de capas muy alta. ¿tá? Y de ahí viene el nombre de Deep Learning, de aprendizaje profundo, porque tenemos una profunda cantidad de capas para dar el resultado, que es ese cuadradito que vemos al final, a la derecha de la estructura que estamos viendo ahí arriba. Entonces, pasando en limpio, ¿qué es todo esto? Esto es una colección de capas, ¿tá? de operaciones que hacemos sobre las imágenes, que de alguna forma van extrayendo información para poder tomar una decisión al final. ¿sí? Por ejemplo, clasificar esta imagen en alguna serie de clases o decir qué es lo que está sucediendo en esa imagen. Esta red que está referenciada aquí abajo, que es del 2012, como les decía, fue una de las redes que empezó a causar revolución en el área de las imágenes en particular, pero que después se llevó a otro tipo de datos. Tiene un nombre en especial que se llama AlexNet, y eso que está ahí mostrado abajo es una representación visual amigable, si podemos decirlo de alguna forma, donde se resume qué es lo que estamos viendo ahí. Ahora, ¿qué hace esta red? Esta red, por ejemplo, puede darnos esta salida. No es exactamente esta red, pero una red similar nos puede dar esta salida. Nosotros le damos la imagen, esto lo ejecuté en un sitio que se llama Hugging Face en internet, online, subí la imagen y en 4 segundos, 4,073 segundos, me dio ese resultado. Clasificó la imagen de distintas regiones. Regiones que son una persona, el cielo, una pared, un estrado, ¿sí? o una valla, ¿sí? Entonces, aquí hay conocimiento de antemano. Yo nunca en ningún momento entrené una red. Aquí hay una red entrenada que está corriendo online, así como podemos acceder a ChatGPT. Aquí en esta red en Hugging Face, subimos una imagen y nos devuelve una clasificación de la imagen. Ahora, ¿cómo fue entrenada esta red? ¿Okay? ¿Cómo fueron aprendidos sus parámetros? Volviendo a AlexNet, la idea es la siguiente. Vamos a mostrarle a la red, le vamos a enseñar qué es lo que queremos que esa tarea haga. Entonces le vamos a mostrar datos de entrenamiento que son un conjunto de imágenes y cada una de esas imágenes tiene una etiqueta. En esta imagen hay un gato, en esta imagen hay un perro. A partir de todo ese conjunto de imágenes, la red, que le llamé CNN ahí, que es una red neuronal convolucional, va a aprender los parámetros de esos filtros y se va a ajustar para poder decir que si le muestro una imagen de un gato, dé una etiqueta de un gato. ¿Okay? Que es lo que estoy mostrando a la derecha. En el momento de test, una vez que la red está entrenada, que esos parámetros están definidos, le muestro una nueva imagen y la va a clasificar en alguna de las clases conocidas. Si no vio nunca un gato, no va a poder clasificar un gato, no va a decir que esto es un gato. A lo mejor lo clasifica en el animal más parecido a un gato que haya visto hasta ese momento. ¿Sí? Esta idea de que puede estar relacionada con el sesgo o con lo que realmente ve con lo que aprende una red neuronal, un sistema de inteligencia artificial, lo vamos a retomar al final cuando veamos al final de las charlas, particularmente en la charla que veamos de ética. Entonces, este es el escenario usual para el entrenamiento con datos cualquiera, pero en particular con imágenes. ¿Sí? En esta red lo que vamos a hacer es darle esa estructura de una imagen y una etiqueta para predecir. Ahora, ¿en qué se basa la red para decir que hay ahí un gato o hay un perro? Entonces, esta es una forma de observar qué son las cosas que
los filtros están prestándole atención a las imágenes. ¿Tá? Y esto va avanzando a diferentes profundidades de la red. Entonces, por eso le llamé a estos primeros cuadraditos que están aquí, capa 1. Esto es la primera información que la red está observando sobre la imagen. Esencialmente está viendo si hay zonas planas, si hay zonas que tienen transiciones, esencialmente es lo que llamamos bordes. Está tratando de identificar cuál es la estructura, qué es lo que hay dentro de esa imagen. A medida que vamos avanzando en la profundidad de la red, empieza a prestarle atención, a observar, a activarse con cosas un poco más complejas, como por ejemplo texturas, que es lo que tenemos en la segunda capa, ¿sí? O sea, un patrón repetitivo relativamente complejo, o más avanzadas las profundidades de la red, a observar ciertas partes, por ejemplo, reconocer que ahí hay una rueda, o reconocer que ahí hay una cara de un perro, o una cara, ¿sí? Una cara en general, no tiene por qué ser un perro, puede ser algo que tenga forma de cara. ¿Okay? Entonces, vemos que para que estas redes tengan un buen desempeño, van a estar activándose con partes de la imagen que son muy parecidas a lo que nosotros vemos. Entonces, esto también sorprende, o sorprendió, al momento de que la red presta atención, se activa a regiones que el sistema visual humano también responde en ese sentido. Entonces, también nos da una idea de por dónde está yendo. ¿Qué tipo de aplicaciones tienen las redes convolucionales? Bueno, hay muchas. Aquí les muestro solamente 4, ¿tá? Para que tengan una idea muy amplia. Arriba a la izquierda muestro una aplicación sobre imágenes médicas. Entonces está segmentando una tomografía y clasificando las distintas partes de un cerebro. En particular, en este ejemplo estamos viendo cómo si degradamos la imagen de entrada, la clasificación empeora, ¿sí? Lo cual es bastante razonable. Arriba a la derecha vemos detectar el ánimo a partir de una expresión facial. Abajo a la izquierda tenemos la detección de objetos a partir de una cámara en una situación de tráfico. ¿Tá? Pensemos un auto autónomo. El auto autónomo debe ir identificando todos los objetos que están presentes, clasificarlos inmediatamente, en tiempo real, y además identificar dónde está la calle, dónde hay un árbol, dónde hay un cartel de pare, o dónde hay una señal de tráfico, como se ve ahora ahí que identifica la señal de tráfico. Esto luego puede ser alimentado en un sistema para poder tomar una decisión. Y abajo a la derecha les muestro lo que se llama como la transferencia de estilo. Esto es uno de los temas que a mí me parece más divertido e interesantes, que lo que está haciendo, y lo voy a mostrar mejor en esta imagen, es transferir el estilo de un cuadro o de una imagen, como son las imágenes que están aquí abajo del Guernica de Picasso, o de Torres García o de Cuño, transferir ese estilo a la imagen que nosotros le damos. De vuelta, fui a Hugging Face, elegí una red que está entrenada para transferencia de estilo, subí la imagen de Luis y le dije, transferime el estilo de Picasso, Torres García o Cuño a la imagen de Luis Suárez. Este es el resultado que tenemos. Empezamos a preocuparnos, parece que aquí hay creación, parece que aquí hay innovación. Bueno, es una pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Está creando algo? Vamos a tratar de responder eso en el camino. Estas redes convolucionales, como les decía, son de 2012, 2014, 2016. A partir de esos momentos empezaron a aparecer otras redes que tienen otra arquitectura, pero que tienen resultados súper interesantes, y para eso vamos a hablar muy rápidamente de lo que se conoce como autoencoders. Un autoencoder, para decirlo rápido, es una red, es un sistema que va a representar eficientemente a sí mismo, ¿sí? Va a encontrar una forma de representarse a sí mismo de una forma más eficiente. Y eso vamos a esperar que quede claro en un ratito. Entonces, le vamos a mostrar una imagen de entrada. Esa imagen se va a convertir en un vector, como hablábamos en el ciclo pasado, que Marcelo y Paola nos mostraron esta idea de vectores y cómo son utilizados para plantear matemáticamente el modelo que está sucediendo en una de estas redes. Estos vectores son trabajados por el autoencoder con el objetivo de poder reproducir la misma imagen, el mismo elemento a la salida. Ahora, esto parece que no hace mucho. Si la entrada es igual a la salida, no parece muy difícil de armar. El problema es cuando nosotros le ponemos un desafío, y es que en el medio tienen que encontrar una representación que sea de menor dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que esa representación intermedia que vamos a buscar que el autoencoder tenga sea un resumen de la entrada. Es decir, pensemos los contextos. Tengo un texto con 1000 palabras, le voy a pedir al autoencoder que haga un resumen de 100 palabras, pero a partir de esas 100 palabras pueda recuperar el texto original de 1000 palabras. Entonces, esas 100 palabras que están en el medio tienen que ser un muy buen resumen para poder volver a recuperar las 1000 palabras originales.
En este caso, lo que vamos a tener son dos redes neuronales, que ahí le llamamos funciones f de x y g de h, que lo que van a hacer es tratar de encontrar ese resumen h. ¿Ok? Este resumen lo que va a hacer es concentrarse en lo esencial de la entrada y descartar pequeñas perturbaciones. ¿Quién nos va a poder explicar esto? ¿O cómo lo vamos a poder utilizar? Bueno, cuando tenemos este autoencoder que de alguna forma aprendió a resumir la información de la imagen de entrada, le vamos a poder presentar otra imagen, que es una imagen con perturbaciones, y le vamos a pedir que encuentre o que nos devuelva la información que está esencial en esa imagen y que descarte la perturbación. Por ejemplo, esta imagen es la salida, ¿tá? Esta imagen la hice yo a mano, digamos, no es pasada por un autoencoder, pero sería lo esencial de la imagen que tiene una perturbación. El autoencoder permite descartar esa perturbación y extraer el contenido real que tiene esa imagen, eso esencial que representa la imagen. Aplicaciones de autoencoders. Realmente hay una gran cantidad, es una lista muy grande, puse algunas ahí escritas como la compresión de imágenes, eliminación de ruido, la imputación de valores perdidos o la generación de datos. Pero ahí les dejo 3 aplicaciones de vuelta con imágenes que son bastante, por lo menos, interesantes o impactantes. La primera es la posibilidad de colorear imágenes. Le damos una imagen en grises, en blanco y negro, como decimos normalmente, y ahí tenemos un autoencoder que sabe colorear imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Vio una cantidad muy grande, aprendió de imágenes a color y su misma imagen en grises. Luego, si le doy una imagen en grises, puede generar una imagen a color. Aprende a colorear, genera colores. Arriba a la derecha lo que tenemos es, antes esas imágenes donde tenemos la iluminación de un lado, ¿tá? Entonces tenemos una iluminación que no está uniforme sobre la cara, y el autoencoder puede corregir esa iluminación no uniforme. Y abajo lo que tenemos también es otro ejemplo con imágenes médicas, donde tenemos una imagen de una resonancia magnética, arriba está el diagnóstico que da el humano, donde ahí hay una anomalía, algo a prestar atención, y abajo un autoencoder, otro autoencoder que aprendió a detectar esas anomalías. ¿Tá? Vemos que las salidas son muy parecidas, ¿tá? Son casi iguales a las salidas dadas por el humano. Esto nos lleva a pensar en un diagnóstico asistido. También nos lleva a pensar en la incertidumbre y la reproducibilidad que tienen estos resultados. ¿Tá? Y sobre todo cuando empezamos a pensar en una aplicación como las imágenes médicas. ¿Podemos depender de un diagnóstico que sea dado por una inteligencia artificial solamente? Creo que la respuesta es no. Es un asistente muy bueno. Puede rápidamente descartar las cosas que no tienen una anomalía o las cosas que sí tienen y dejarle al especialista las cosas que son más difíciles de identificar. En ese sentido es un asistente que incrementa nuestras capacidades para analizar datos. Y creo que de esa forma hay que pensar la inteligencia artificial. Ahora, esta capacidad de generar cosas se lleva un poco más al extremo en estas ideas de redes generativas. ¿Okay? Tal vez las encuentran porque esa sigla GAN aparece en varias redes y varias ideas que están ahí. Y la idea detrás de estas redes es una idea muy interesante que esencialmente la usamos todos los días, que es, para mejorar mi desempeño, voy a tratar de competir con alguien que es igual o mejor que yo. Entonces, si yo quiero mejorar en mi desempeño en un partido de fútbol, voy a tratar de competir contra un cuadro que me presente desafíos. Entonces, aquí lo que vamos a tener son 2 redes, igual que teníamos en el autoencoder, por eso seguimos esta idea del autoencoder. Primero tenemos una red que se llama discriminador, que sabe diferenciar entre imágenes reales e imágenes falsas. ¿Okay? Y luego tenemos otra red que lo que sabe es generar imágenes falsas. Entonces acá tenemos una competencia. El generador trata de engañar al discriminador, pero el discriminador trata de decirle, no, esa imagen es falsa, a mí no me vas a engañar. Si nosotros realimentamos esta salida, ¿tá? Le decimos al discriminador y al generador cuál fue la salida, vamos a tener un proceso de competencia donde el generador va a ser cada vez mejor en generar imágenes falsas y el discriminador va a ser cada vez mejor en detectar las imágenes falsas de las reales. Una vez que tenemos esta red entrenada, nosotros podemos usar solamente el generador para generar nuevas imágenes falsas. ¿Okay? Entonces, esta competencia hizo que el generador sea mejor realizando su tarea. Entonces, por ejemplo, todas estas imágenes que tenemos aquí, ninguna de ellas pertenece a una persona real. Son todas imágenes generadas por una GAN, una red adversaria generativa, y si ustedes van al sitio thispersondoesnotexist.com, cada vez que lo cargan, les genera una imagen de estas. Son
totalmente creíbles. ¿Ah? Y con los años se ha especializado y son cada vez más reales. Ahora, si les prestamos atención, encontramos que hay detalles que no están en la cara, que no están en la parte central de la imagen, del rostro que estamos viendo, que nos dicen que ahí hay un problema. Por ejemplo, en la de arriba, ahí el sombrero tiene algunas cosas, y en la de abajo al centro parece haber como un ojo o una nariz en la frente. O sea, no es tan especializada en lo que hay alrededor de la imagen, pero la cara central que genera es muy buena. Estas son las redes generativas, que en esta competencia están de alguna forma creando, es una pregunta, están generando algo que no existía hasta ahora. ¿Ah? Eso nos lleva a plantear cómo es que estas redes están funcionando y hasta dónde se pueden sacarle jugos, llevarlas adelante. Entonces, para hacer un alto en el camino, ¿qué hemos visto hasta ahora y hacia dónde vamos? Primero hablamos sobre imágenes, ¿tá? Pero todo lo que les conté sirve para datos en cualquier dimensión. ¿Tá? Cualquier dimensión quiere decir que puede ser una señal de audio, que tiene una única dimensión, la señal de imagen, una imagen tiene 2 dimensiones, puede ser datos en un video, una película que tiene más de una dimensión, puede ser texto, ¿sí? Que son palabras, o sea, las dimensiones no importan, las redes se adaptan, pero las ideas que están detrás son las mismas. Vimos la idea de las redes convolucionales, donde tenemos una idea del filtro que hace un procesamiento local y que cambiando la escala va agregando la información de los alrededores y nos permite ir en profundidad. La profundidad nos permite extraer más información para la toma de la decisión o la salida que va a dar la red. Y después vimos los autoencoders y las redes las redes adversarias generativas, que tienen esta idea de codificador y decodificador, donde estamos buscando extraer la información que está embebida o rodeada de interferencia o ruido. ¿Okay? Esto nos lleva a la pregunta o a la idea de la generación de nuevos datos, nuevas imágenes que tienen estos sistemas. Y sobre todo volviendo a esta idea que mencionamos hace un ratito, asistente e incertidumbre. Tenemos que cuestionarnos qué es lo que nos dan las redes. Son muy buenos asistentes. ¿Es correcto lo que están devolviendo? Para ir un poquito más en profundidad con eso, les quiero hablar de para cerrar mi parte, una última arquitectura, una última red que es la que está teniendo los resultados del estado del arte hoy en día, que son lo que se llaman los transformers. GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformer, es decir, es una red generativa, como las que vimos hasta ahora, pero con una arquitectura de transformer. El transformer, en una diapositiva, esencialmente tiene 2 características. Primero, es un sándwich de codificadores y decodificadores. ¿Okay? Esto permite la extracción de mayor información, pero tiene una parte extra que es que la representación de una parte del objeto, del texto o de la imagen, se va a hacer como la combinación de otras partes de ese mismo objeto. Esto es lo que se llama autoatención, es cómo representar una parte de la imagen en sí misma. ¿Okay? Combinando estas ideas, se pueden conseguir unos pesos que lo que van a hacer es darnos una idea de cómo representar una parte cualquiera de esta imagen, o una palabra, o una parte de audio. Combinando esto, estamos en lo que nosotros llamamos GPT, estos transformers generativos. Y voy a cerrar esta parte con una idea de lo que sería un chat GPT, pero con imágenes. ¿Cuál es la idea de chat GPT? Nosotros le damos un texto, que es un conjunto de palabras, y eso es una consulta. A partir de eso, el chat nos va a devolver más texto tratando de responder a nuestra consulta. Aquí lo que tengo son 3 imágenes que tienen un pedacito de píxeles, y eso vendría a ser la consulta. Cada uno de esos píxeles es como una palabra. Lo que le vamos a pedir es que complemente esta imagen, que nos devuelva más texto, más píxeles, que sean la respuesta a esta pregunta, a esta imagen. ¿Okay? Esto es lo que nos devuelve esta red. ¿Okay? Genera imágenes hacia los costados, que fue lo que le pedimos, que son bastante coherentes con la imagen central, que tienen como una continuidad, que tienen una paleta de colores, que tienen una sensación de continuidad, de coherencia entre ellos. Es como un texto al cual ChatGPT nos responde a partir de nuestro texto. Es la misma idea. Ahora, ¿son respuestas correctas? Yo puedo decir que no. Lo de arriba no es París. ¿Ah? Entonces, ¿una respuesta de ChatGPT es correcto? No voy a responder. Pero sí lo que va a hacer es devolvernos algo que tiene mucha coherencia, que la estructura de los datos
es similar a lo que uno espera y que está acorde a cuál fue la pregunta que se le hizo o cuál fue el input que se le dio a la entrada. Maine. Está prendido. ¿Está prendido? Ah, perfecto. Qué bueno. Entonces, ahora lo que pasaríamos sería un poco el procesamiento del lenguaje natural, pero en realidad la charla que viene va a ser especialmente sobre el lenguaje natural, entonces no les voy a seguir explicando arquitecturas y redes porque ya tuvieron como un montón de información, sino seguir un poco en esta línea de pensamiento de qué podemos hacer con la inteligencia artificial y para qué nos sirve, y en especial lo que nos hizo a todos empezar a preguntarnos sobre la inteligencia artificial este año, ¿no? ¿Qué pasa con ChatGPT? Un montón de preguntas y de cosas que los que estamos más o menos en el área venimos pensando hace tiempo se hicieron evidentes con el uso y la divulgación de estas herramientas que se pusieron al alcance de todos. Ahora todos podemos usar ChatGPT o todos podemos usar generadores de imágenes o lo que mostraba Fefo hoy, poner una imagen y que me trate de clasificar más o menos dentro de la imagen qué cosas hay. Entonces le dije a ChatGPT, bueno, contame una noticia sobre Uruguay, que me escribiera una noticia sobre Uruguay. Primero me dijo, no te puedo dar noticias sobre Uruguay porque me entrenaron antes de 2022, pero le dije, bueno, entonces créame una. Y creo esta, ¿no? Dice, Uruguay impulsa la innovación sostenible en la agricultura con tecnología de vanguardia. Y ahí empieza a hablar cómo Uruguay, la otra que me había generado era con computadoras, pero más o menos iba siempre por el mismo estilo de Uruguay, tecnología, vanguardia, y empieza a explicar cómo Uruguay va a impulsar y pone hasta nombres de ministros que uno que sabe sobre Uruguay sabe que esa noticia no es una noticia de Uruguay, pero si supiera poco sobre Uruguay, en realidad, si la lee por internet, podría ser una noticia sobre Uruguay. Entonces, de vuelta vuelve a eso que pasaba con la imagen. Me responde algo que a primera vista tiene cierta coherencia, entonces empieza a ser como difícil eso de decir, bueno, ¿es verdad, no es verdad? ¿Cuándo me sirve? ¿Cuándo lo uso? ¿Cuándo no lo uso? Entonces fui un poquito más, dije, bueno, vamos a ver qué pasa si buscamos respuestas concretas. Y le hice la clásica pregunta de ¿qué pesa más, un kilo de pluma o uno de plomo? Pero lo traté de engañar y le dije, bueno, 2 kilos de pluma. Y a la primera me dijo, no, 2 kilos de pluma pesan más que 1 kilo de plomo porque se basó justamente en esa cantidad, en el peso realmente de estos dos elementos, en la información que le había dado. Pero le volví a hacer la misma pregunta, entonces ahí, bien, le volví a hacer la misma pregunta formulada de manera diferente y le pregunté, ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 2 kilos de pluma? Y ahí, ¿qué es lo que pasó? Autocayó en su trampa, ¿sí? En responderme si le hubiera preguntado 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. Y ahí nos habla un poco de vuelta de por qué, de cómo fue entrenado. Entonces, está bueno no perder de vista que esto fue entrenado sobre textos que existen en general en Internet. Entonces, cuando vamos a este problema, típicamente este problema lo que dice es 1 kilo de pluma, 1 kilo de plomo. Y las respuestas se basan en eso. Entonces, cuando va a buscar las respuestas plausibles, se mete fácilmente dentro de un problema. Esto fue bastante reportado en realidad en inglés, fue cuando recién salió ChatGPT y todo el mundo se puso como a desafiarlo. Entonces, cuando le hice estas 2 preguntas en inglés, ahí me respondió bien y me dio exactamente la misma respuesta. Pero en español, que todavía no está tan entrenado eficientemente como si se hizo para inglés, todavía tiene estas cosas. Dije, bueno, preguntémosle algo un poco más fácil, que todos podemos hacer la cuenta a mano. ¿Y cuánto da 757 por 237? Y ese número, por lo menos a mí en la escuela decían, bueno, por lo menos para chequear una multiplicación, agarrar las 2 últimas cifras y fíjate si la multiplicación tiene coherencia. 7 por 7, 49, termina en 9, bueno, parecería bastante coherente. Pero, ¿qué pasa si hacemos la multiplicación a mano? Cuando hacemos la multiplicación a mano, o bueno, en calculadora, pero estaba bueno ver de dónde salían esas cosas, en realidad da 179.409 y no ese 709. Como tenía la experiencia del inglés, preguntémosle en inglés a ver qué pasa. Y si le preguntamos en inglés, da otro número diferente, ni siquiera da el mismo número que daba antes. Entonces es, bueno, nos sirve para esto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Podemos hacer que realmente lo pueda calcular? Entonces podemos ir un poquito más lejos y, primero antes de irnos más lejos,
lo que probaron en un artículo en realidad fue hacerles multiplicaciones de 3 cifras por 3 cifras y ver cuántas veces le pegaba. Y le acertaba 59% de las veces. Cuando fueron a 4 cifras por 4 cifras, 4% de las veces. Y cuando fueron a 5 por 5, 0% de las veces. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de entender un poco, bueno, de dónde sale, por qué algo que es tan fácil como una multiplicación no lo puede hacer. O por lo menos no lo puede hacer directamente cuando se lo planteamos como texto, como algo que tiene que sacar de contexto de texto. Si le damos una ayudita y le digo, bueno, pero usa la propiedad distributiva para hacer el cálculo. Entonces ahí usa la propiedad distributiva y en realidad hace el cálculo que nosotros hacemos a mano, o sea, descompone el 237 en centenas, decenas y unidades, hace cada una de esas multiplicaciones, lo suma y ahí llega al resultado correcto. Pero si le vuelvo a preguntar la multiplicación sin decirle la asociativa, me va a volver a... No es que aprendió y ahora me va a dar el número correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí atrás? Que cuando le estoy diciendo usar la asociativa, le estoy dando más información de contexto, entonces lo estoy ayudando a dónde ir a buscar un poco mejor información y qué cosas tiene que ir a buscar. Entonces, perdón, la asociativa no, la distributiva. Entonces va a buscar la distributiva de matemática y no sabe las propiedades. Va a buscar la distributiva, va a buscar más información que lo ayuden a construir esa respuesta. Pero en el anterior no se daba cuenta por sí solo que tenía que ir a hacer ese algoritmo. ¿Por qué? Porque no es un algoritmo entrenado para hacer cuentas. Es un algoritmo entrenado para hablar, para lenguaje, para generar lenguaje. Entonces le estamos pidiendo una cosa a algo que no fue entrenado para eso. Entonces tenemos que siempre tener cuidado y decir, bueno, esta herramienta que estoy usando, ¿para qué fue hecha? ¿Con qué fue entrenado? ¿Cuándo lo puedo usar y cuándo no? Entonces, ahí me fui a ver un poco qué es lo que estaban haciendo en la región y me encontré este documento de Chile que en realidad me lo pasaron, que es cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo. Después les voy a contar un poco de otros colegas de Argentina. Pero este documento se basa mucho en unas reflexiones que hizo la UNESCO y sobre todo lo que hace énfasis es en decir, bueno, lo podemos usar como asistente en procesos de reflexión, de investigación y creación en cualquier área del conocimiento. Pero no es que ChatGPT va a crear algo, es un asistente para la creación que es bien diferente. Y también para impulsar el desarrollo de la creatividad, del pensamiento crítico y la curiosidad por aprender. Entonces acá traje un ejemplo de que algo que nos pasa como docentes es que muchas veces repetimos todos los años eso que estamos dando, el mismo tema, los mismos ejemplos, entonces, o mismo en una prueba, queremos decir, bueno, quiero hacer un problema en vez de que sea un ejercicio, y los ejemplos que se nos terminan ocurriendo son más o menos los mismos, entonces ese esfuerzo de decir, bueno, ¿cómo puedo ir? ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por allá? Empieza a ser como un poco difícil. Entonces le pedí que me diera 5 ideas para introducir derivadas a estudiantes de bachillerato de Uruguay y le pedí que solo me diera una oración por idea porque si no desarrolla y no se los podía mostrar. Y primero, ¿no? El primero que nada, carrera de autos, el típico, el autito, la velocidad, desplazamiento, cambia, entonces ahí tenemos una curva y podemos hablar de derivadas. ¿Sí? La derivada es, la velocidad es la derivada del desplazamiento cuando lo miramos en función del tiempo. Y es como el primer ejemplito clásico. Pero después aparecieron otros, ¿no? Evolución de las poblaciones, justo trabajo en biología y de clases de bioestadística, entonces ese ejemplo no me quedó tan lejano, pero después aparece creación de arte digital, cambio climático y diseño de moda. Y la verdad que diseño de moda me llamó la atención y dije, bueno, ¿cómo lo usamos? Ahí tenemos una primera oración, pero le pedí que me diera un poco más. Entonces le dije, desarrollame esta idea porque ¿por dónde voy con el diseño de modas? Entonces me dice, bueno, puedes usar para el ajuste y forma de la ropa, para el drapeado y pliegues, para optimizar cortes y costuras. Entonces, y ahí me fue como desarrollando todas esas ideas. Pero, pero ¿y acá la función? ¿Dónde está la función? ¿Qué función uso? Y de vuelta, le volví a preguntar, ya que me estás ayudando, seguí ayudándome. Entonces, le dije, bueno, dame un ejemplo pero con la función, y me dice, bueno, ahí lo puedes ajustar, hacer un ajuste de una pollera, bueno, una falda, porque no le pedí que me hablara en rioplatense, plisada, y para los que como FEFO no saben lo que es una pollera plisada, pongo el ejemplo por las dudas, pero, a ver, me pareció interesante porque siempre estamos también hablando un poco, ¿no?, de esto de
la matemática, los sesgos, el género, o sea, ahí metiéndose otras cuestiones, pero decir, bueno, entonces podemos usar ejemplos que sean más femeninos, entre comillas, porque a todo el mundo le puede interesar la moda, y de hecho hoy en día todo el mundo está enganchado en la moda, entonces buscar como otros ejemplos que se salgan un poco de, para darte un ejemplo de matemática, uso uno de física y sacarlo un poco como del contexto del liceo. Bueno, y ahí me pone, bueno, cuál es la función, y justamente la función es x al cuadrado, que representa la forma original de la falda, de la pollera, y dice por qué, es una curva parabólica suave. Entonces empiezan a aparecer funciones que típicamente las vemos en los últimos años de bachillerato y que podemos usar para poder introducir las derivadas, pero de una manera un poco diferente. Entonces decís, bueno, me tiraste un gancho para traer a la clase. Obviamente el profesor va a decir, la función que me propusiste es adecuada o no es adecuada, porque una función polinómica para introducir el tema puede ser adecuada, pero si de repente me hubiera puesto un logaritmo, y capaz que para introducir el tema de derivadas no es. Entonces requiere siempre un poquito más de trabajo, pero empieza a ser como ese asistente de tirarme ideas rápidas y yo las voy curando y voy mejorando un poco más rápido ese proceso que me lleva mucho tiempo a hacer, me ayuda a salir un poco del síndrome de la página en blanco. Pero bueno, ¿estamos preparados? Está como todo este tema de, bueno, entonces, si la inteligencia artificial puede proponerme los ejercicios, puede proponerme las clases, puede proponerme todo, ¿me va a sustituir la inteligencia artificial? Y esto es en las clases, pero se presta un poco a cualquier trabajo, ¿no? Entonces, en realidad no es que la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es nadie, son programas de computadora optimizados con modelos de matemática atrás, como venimos viendo de todas las charlas, pero sí lo va a poder hacer alguien que la maneje mejor que vos. O sea, si vos no manejas inteligencia artificial y viene alguien que tiene un montón de asistentes que le ayudan a hacer su trabajo más eficiente, y bueno, probablemente esa persona tenga más chances de tener tu trabajo que vos. Y bueno, estamos preparándonos. Estas charlas nos están ayudando sin duda. Y ahí un poco un ejemplo como bien cotidiano es decir, bueno, ¿cómo funciona un auto? Yo necesito saber cómo funciona un auto para manejarlo. O sea, necesito conocer el algoritmo, cómo se optimizó, en qué base de datos, para poder usar el algoritmo de inteligencia artificial. Y en realidad no necesito saber exactamente, porque por suerte existen los mecánicos. Y bueno, por suerte existen los investigadores. Pero, sin duda, si lo quiero manejar, hay un montón de cosas que sí tengo que saber. Entre ellas, ¿cuáles son? ¿Cuál es la reglamentación? Se va a manejar en Uruguay. En Uruguay, si me voy al mundo, está bueno tener un poco de idea cómo funciona el mundo, porque ahí cambian algunas cosas. Voy a necesitar un permiso de conducir, obviamente un vehículo, ¿no? Sin vehículo no voy a poder manejar, y algunas generalidades sobre la conducción. Y eso es un poco, bueno, tengo la computadora, tengo el software, más o menos sé cómo funciona. Pero aparecen otras cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La medicina de la conducción. El alcohol y la conducción, ¿no? Si tomó, no maneje. Tenga cuidado con la inteligencia artificial, no la use así nomás. ¿Cuáles son las leyes físicas y la velocidad? Porque conocer la física y conocer la velocidad nos ayuda a entender las condiciones de frenado, que si llueve el auto no va a frenar de la misma manera a una misma velocidad que si no llueve, que de noche voy a ver menos. Entonces son todo cosas que, si bien no son del auto y cómo funciona el auto, nos ayudan a que podamos manejarlo y que podamos no tener tantos accidentes, o por lo menos prevenirlos el máximo posible. Y eso es un poco lo mismo que pasa con un algoritmo de inteligencia artificial. Haciendo un uso correcto y bien informado, me va a llevar por buen camino, pero donde no esté informado, no entienda lo que estoy usando o no sepa cuáles son los riesgos, puede ser que me lleve a cosas desastrosas. Y bueno, y por último aparecen un poco más de cosas. ¿Qué pasa si me voy a conducir en ruta? ¿Cómo puedo actuar ante un accidente? ¿Qué pasa con la conducción ecológica? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer mejor para que sea más ecológico? Uno de los problemas de los algoritmos de inteligencia artificial es que consumen muchísima energía para poder ser optimizados. Entonces ¿siempre necesito aplicar inteligencia artificial para resolver un problema o puedo resolverlo usando cosas menos costosas? Y eso es como una conducción ecológica, pero transmitido a la inteligencia artificial. Bueno, en caso de accidente, usé el algoritmo, tiene sesgos y puedo cambiar esos sesgos, o sea, esos sesgos que trae el algoritmo, de alguna manera puedo hacer cosas para que no me los reproduzca o decir, bueno, tengan cuidado porque esto tiene estos sesgos, entonces esto cuando lo usemos tenemos que sacar. Entonces, todas esas cosas que hacen al manejar un auto, que van más allá
de poder manejar el volante y apretar el acelerador y el freno cuando necesito, con un algoritmo de inteligencia artificial pasan cosas como muy parecidas. Entonces, una guía muy cortita que aparece en la guía de la UNESCO sobre inteligencia artificial en la educación superior, pero que también lo retomaron en Chile en este manual que les mostraba, era bueno. Lo voy a decir en el ejemplo de ChatGPT porque es como esto que nos de vuelta es el ejemplo, pero lo podemos aplicar en general al uso de la inteligencia artificial. Sobre todo cuando son inteligencias artificiales generativas, o sea, cuando de vuelta los resultados son plausibles y no tienen por qué ser reales. Entonces bueno, ¿puedo usar ChatGPT? Y la idea es, ¿importa si el resultado es preciso? Que es un poco los ejemplitos que vimos anterior. Entonces, quiero generar un texto ficticio porque estoy inventando una revista, dale, no importa, usalo tranquilo. Y si importa, bueno, ahí empieza con el usuario. ¿Tiene experiencia para verificar si ese resultado es preciso? ¿No? Lo voy a usar para hacer cuentas. ¿Puedo resultar o lo quiero usar para planificar de vuelta una clase sobre derivadas? Entonces, yo puedo ver si ese contenido, esas ideas que me están dando tienen sentido, son adecuadas para el nivel que quiero enseñar. Le pido que me tire ideas para una prueba, bueno, pero eso tiene relación con lo que yo enseñé en clase, entonces toda esa experiencia que yo puedo aportar es súper relevante. Lo mismo con la clasificación de imágenes, por ejemplo, en medicina que contaba Federico anterior. Es, bueno, voy a usar esto que me va a ayudar, pero hay un médico atrás que me va a decir, esto que encontraste si es relevante, vayamos a mirarlo, o esto que encontraste en realidad, nada, es una mancha de la ecografía, del MRI o lo que sea, y no es tan relevante, podemos descartarlo, pero de vuelta nos asiste en encontrar cosas más rápido o en acelerar algunos procesos. Si no tenemos experiencia para lo que queremos usar, no lo usen porque no podemos saber si lo que nos devolvió es un resultado real o imaginación de el ChatGPT. Ya lo estoy personificando. Y bueno, la última es si podemos asumir las responsabilidades de las imprecisiones que cometa. ¿Sí? Y acá es todo, o sea, es si lo vamos a usar así nomás y nosotros no lo vamos a curar, todo lo que esas imprecisiones que cometió, ¿yo puedo asumir esas responsabilidades por ChatGPT o no? Y si no puedo, de vuelta, no es seguro usarlo. ¿Sí? Ahora, si sí lo puedo hacer, es posible usar ChatGPT. Siempre teniendo en cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta que todos los pasos que estoy haciendo, el que doy el visto bueno fui yo, el que lo usé, el que lo generé y el que lo puse a disposición de otra persona. Entonces, siempre está la responsabilidad del ser humano, aunque no sea al generar la inteligencia artificial, sí al hacer uso de la misma para determinado fin. Y bueno, acá nos pusimos como un poco, a mirar lo que estaban haciendo también unas colegas argentinas que trabajan en un programa que se llama Metadocencia, que trabaja mucho sobre cómo empezaron en la pandemia, en cómo hacer para hacer enseñanza virtual activa, cómo enseñar computación de manera virtual. Y en un artículo que se llama Inteligencia Artificial y Educación, en realidad lo que termina surgiendo por todas estas cosas que pasan son más preguntas que respuestas al momento de usarlo. Entonces, cuando la vamos a usar, ¿mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, ¿la estamos usando porque está de moda o realmente porque para eso que queremos usar mejora? Y el usarlo a veces no es solo como asistente, sino usarlo en el aula. O sea, darlos a los alumnos y decirles, bueno, usen inteligencia artificial para esta determinada tarea. Entonces, ¿para qué tipo de tarea educativa estamos proponiendo usarla? ¿Cuál es el desempeño del sistema de inteligencia artificial propuesto? O sea, a veces decimos, bueno, está como esa promesa de podemos usar inteligencia artificial para que se adapte a cada estudiante y le ponga ejercicios que fueran especialmente adaptados para ese según su performance. Pero bueno, ese sistema fue entrenado y fue evaluado. ¿En quién fue entrenado? ¿Sobre qué estudiantes? ¿En qué idioma? Si estoy usando, por ejemplo, esa herramienta para enseñar programación, pero fue entrenado para hablantes en inglés. ¿Va a ser igual si yo la uso sin ninguna modificación para estudiantes que no hablan inglés y hablan español, por ejemplo? Entonces, ¿cómo la uso? Son maravillosas, pero siempre hay que ver. Y generalmente todos estos programas que se ofrecen fueron hechos por personas o por empresas, ¿sí?, que
que tienen un fin atrás. Buenísimo, pero dijera el Cuarteto de Nos, nada es gratis en la vida. Entonces, ¿qué recaudos tomaron las personas que producen estas herramientas de inteligencia artificial para no automatizar y amplificar sesgos que son dañinos en nuestras sociedades? De eso va a hablar un montón Lorena en la última charla, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Y después, una cosa que es súper importante es qué consecuencias pueden tener estas adopciones inmediatas de herramientas de inteligencia artificial simplemente porque existen y fueran puestas a disposición por algunas empresas cuyo conocimiento se limita al propio campo de la inteligencia artificial, ¿no? Es esto, de vuelta, volvemos a ChatGPT. ChatGPT lo hizo una empresa, es una herramienta que tiene un potencial enorme, pero bueno, ¿fue pensado para la educación? ¿Está pensado para que lo usemos para educar? ¿Está pensado para que lo usen los estudiantes? ¿Quién es el contralor de esa empresa que te va a decir, sí, es fantástico porque es la mejor herramienta del mundo y esto va a hacer que tus estudiantes puedan aprender solos porque pueden debatir con ChatGPT, que es verdad, o sea, le puedes decir, haceme un contrapunto, entonces vos le das argumentos y él te va a devolver argumentos, entonces, pero estoy interactuando con una persona, es lo mismo interactuar con una persona que con una computadora, y esos argumentos que le está tirando, ¿en base a qué son? ¿De dónde vienen? Terminan capaz introduciéndole ideas al estudiante que de repente, si no están bien curadas o bien informadas, no son las que queremos que tenga, entonces, ¿de dónde sale? ¿Hasta dónde llega? Y un problema que hay acá, mencionaba el documento de la UNESCO, es que en realidad de los doctorados en inteligencia artificial, el 99% trabajan en empresas y el 1% solamente en academia y bueno, y mucho menos en educación. Entonces es cuánta gente es la que está para ser el contralor respecto a cuánta gente está para producir y vender cosas fantásticas. Cuando le pregunté a ChatGPT sobre inteligencia artificial y educación, solo me tiró cosas positivas. Podría haber seguido debatiendo y decirle, bueno, pero no es tan así. Pero no, va a ser fantástico, nos va a ayudar a reducir desigualdades. ¿Es verdad que nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar cuándo? Si le doy herramienta a los chiquilines, pero si no le doy herramienta a los chiquilines, capaz que al revés, me va a amplificar esas cosas. Entonces, un poco para ilustrar esto es eso, ¿no? Tenemos dónde fueron producidos todos estos. La mayoría de estos algoritmos que estamos usando fueron producidos en el norte, típicamente en economías muy diferentes a las nuestras. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Les damos datos, nuestros datos y más datos. ¿Y qué pasa con nuestros datos? ¿Los pueden usar así nomás? ¿Estamos de vuelta, ¿no? Cambiando espejitos por monedas de oro? Porque les estamos dando datos por un valor agregado que nos están devolviendo a partir de nuestros datos. Pero ¿qué valor tienen esos datos? No se podrían de repente aplicar algoritmos que estén adaptados a nosotros si no le damos nuestros datos. Entonces, esas ganancias que se generan a partir de datos de quiénes y esas personas que dieron sus datos, ¿reciben algo o no reciben nada? Entonces, lo que sí es como lo que debemos hacer es claramente invertir en recursos humanos porque es la manera también un poco de tener nuestra soberanía respecto mirando a la inteligencia artificial. Y formar recursos humanos no solamente es a nivel académico, sino formar a nuestros estudiantes, que puedan tomar decisiones informadas, que van mucho más allá de entender la matemática y la computación de la inteligencia artificial, pero sin duda entender qué es lo que está detrás y que es un algoritmo y cómo está hecho, también le desmitifica un poco, ¿no? No es una personita que me está respondiendo atrás y cualquier cosa que yo le pregunte me la va a resolver. Y por último, pensando siempre en la docencia, me quedé con una frase del artículo de Inteligencia Artificial y Educación, que es un poco de reflexiones críticas, es el segundo artículo que sacaron en Metadocencia, y es siempre pensar que las tareas que involucran a la construcción de la relación con tus estudiantes no son automatizables. Por más inteligencia artificial que tengamos, hay una parte que es emocional que la inteligencia artificial no la va a sustituir. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico Maine. Hemos tenido bastantes inquietudes en el chat, algunas de las cuales han sido respondidas a lo largo de la exposición, pero otras que les voy a plantear ahora. Aquí una pregunta de Lucía Tabeira, dice: ¿en qué se basa la inteligencia artificial para establecer sentimientos? ¿Analiza evidencias de comportamiento a través del lenguaje escrito? Se pregunta.
Por suerte viene Ayala en la próxima sesión que va a hablar específicamente de eso, pero sobre todo profundizar en la parte del lenguaje natural, pero en particular la clasificación o el problema de clasificación de darle una etiqueta a un texto fue entrenado a partir de conocer textos que tienen una etiqueta. Entonces fue entrenado a partir de tweets que tienen asociado un sentimiento y luego cuando se le muestra un nuevo tweet puede clasificarlo en alguno de los sentimientos encontrados. O sea, lo que hace es, de alguna forma, esto se parece a este otro, entonces vamos a darle esta etiqueta anterior. Por ahí dejo la primera respuesta. El jueves que viene lo puede profundizar mucho más Ayala. Voy a agregar un poquitito más a eso, que es eso, el que fueron etiquetados muchas veces son bases de datos que se crean etiquetando a mano. O sea, hay un humano que decide primero si ese tweet es agresivo o irónico, entonces también va mucho de quién escribió el tweet, de dónde venía y quién clasificó. No es lo mismo un uruguayo clasificando tweets de uruguayos que un uruguayo clasificando tweets de otro país hispanohablante, porque la cultura hace que una cosa que puede ser súper ofensiva en Uruguay, de repente en otro país no lo es y al revés. Entonces, ahí de vuelta entra un poco en quién lo etiquetó, cómo lo etiquetó y qué podemos llegar a resolver a partir de esas etiquetas. Por acá también nos dejaban una opinión, en este caso Ana Bor nos expresaba. Es recreación, no recreación, y habitualmente lo hacemos en clase. La última pregunta que tenemos por aquí es, ¿la inteligencia artificial también analiza lo connotativo de la imagen? Qué amplia. Yo te diría que no. O sea, lo que yo mostré en realidad es esas partes donde la red prestaba atención. Después nosotros interpretamos que es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, pero de vuelta, eso es un proceso de optimización que termina diciendo que prestarle atención a esas partes nos va a dar un mejor resultado. Pero no quiere decir que eso sea la forma en que nosotros o una inteligencia natural observa una escena y también se ve estimulado por esa escena. Si yo le muestro una red convolucional esa imagen de Luis Suárez, no va a tener el sentimiento ni le va a llevar al momento histórico que esa imagen fue y lo que despierta en mí. Entonces hay cosas que no lo va a hacer. No deja de ser un proceso de ver números y hacer operaciones con esos números para obtener un resultado para el que fue programado y ajustado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Federico, hacemos un impasse, la próxima semana no estaremos, pero la última semana de agosto retomamos nuevamente este ciclo de conferencias de inteligencia artificial y educación. Muchas gracias.